Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 6 de marzo del 2025. Como siempre, un gusto llevar a una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus observaciones, comentarios, participaciones siempre favorecen y enriquecen el programa. El teléfono en cabina 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus comentarios antes de que termine el programa, les damos lectura, y si no, el siguiente programa podemos empezar precisamente leyendo los diferentes comentarios. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio, gracias por escucharnos y vernos por TV UAC. Así es, pues bueno, el día de hoy vamos a dejar un poco de lado el tema internacional que sigue moviéndose, sigue caliente, sigue cocinando ahí la situación de aranceles y se reajustan, o qué va a pasar el domingo. ¿Y será relevante lo que pase el día de hoy? Precisamente a estas horas ha de estar hablando la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Al rato sabremos de qué fue la plática, y el domingo también pues la declaratoria, ya la posición de México ante pues aranceles que vemos que son más una excusa que un argumento para apretar en lo económico, para modificar la geopolítica, pero bueno, de esto estaremos hablando un poco más en los siguientes programas. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy, Manu? Sí, es correcto, esto lo dejaremos para la próxima semana, una vez que se vaya acumulando la información y los datos en concreto. Para el programa del día de hoy hemos retomado política local, y el objetivo es analizar qué pasó con esta propuesta de reforma que mandó Claudia Sheinbaum desde aquí de Querétaro el 5 de febrero, su primera propuesta de reforma constitucional, directamente ya como presidente de la República, la cual busca terminar con la reelección y el nepotismo. Ya una vez llegó al Senado, del Senado pasa a la Cámara de Diputados con algunas cosas interesantes que vamos a comentar, y el día de hoy ahorita se encuentra ya en algunos congresos para que pase al constituyente. Ya 3 de ellos ya se respaldó, por lo tanto es probable que el fin de semana, así como se hace el fast track en la Cámara de Diputados, se esté firmando en cada uno de los poderes y se esté publicando en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, ¿cómo quedó, no? Es la pregunta. ¿Cómo quedó? Bueno, primero, ¿qué va, no? Esto que comentas es muy importante, esto de la prohibición de la reelección inmediata, pues va a varios cargos públicos, incluye diputaciones, senadurías, presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, la jefatura de gobierno, alcaldías, concejalías, y en prácticamente todos los puestos públicos relevantes de elección popular se queda fuera la reelección inmediata, que hay que recordar que es la reelección inmediata, la posibilidad que después de un periodo puedas volver a postularte. continuar en el cargo. Eso sí estaba en el estatuto, que fuera bajo el mismo partido que te había postulado, ¿no? Si querías reelegirte. Bueno, eso sería interesante, ¿no? Porque también, sobre todo contemplando lo que hemos visto en los últimos años, los cambios políticos al interior de nuestro país, las fuerzas políticas, pues por supuesto que han cambiado, ¿no? Los partidos ahorita que están en oposición, pues también están viviendo su reconfiguración, están tratando de pues reacomodarse, y Morena creo que también muy pronto va a acabar por fracturarse. Es algo incluso natural de cualquier movimiento, además tan grande, ¿no? Ahora que empiezan a incluir a personajes de la oposición, y todo el debate y la discusión que esto ha implicado también al interior de Morena, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y finalmente la reforma pasa al Senado. En el Senado, más bien arranca en el Senado como tal la discusión. Sí. Y lo interesante es aquí que 72 votos la aprueban.
ahora con elementos muy particulares. A la votación se suma PAN, PRI. se suma Movimiento Ciudadano y se suma PRI. A esta votación en la cual apoyan en su mayoría la propuesta. Pero ¿quién se queda fuera? ¿Quién votó en contra de la reforma? Que eso es muy, muy interesante porque además es un partido que aparentemente es aliado de pues, el partido en el poder actualmente. Sí, el Partido Verde tiene como ciertas excusas, a pesar de que después ya en el coordinador de diputados coloca que él sí buscaba que fuera el 2027. Hay un cabildeo interno que no pasa como lo mandó la presidenta de la República, y en el Senado directamente, sobre todo la fuerza que le dan, ¿no? que le dan al Partido Verde, termina cediendo terreno para que esto aplique no para el 2027, que es lo que buscaba la propuesta principal de la presidenta, y se va a ir hasta el 2030. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Pues lo que pasa es que, mira, ya habíamos notado este tipo de expresiones tanto del Partido del Trabajo, ¿no? Anteriormente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ahora la vemos con el Partido Verde en esta administración. Y hay que recordar que estos partidos, pues son partidos pues fundados en el nepotismo, sí, ¿no? O sea, son negocios familiares donde pues sí hay la posibilidad, sobre todo ahora contemplando lo que habíamos comentado, que no puede un solo partido alcanzar lo que buscaba Cualquier cambio de reforma, precisamente. totalmente de acuerdo. No puede haber un partido que tenga una Requieren mayoría las alianzas. absoluta, requiere de alianzas, pero bueno, ahora se te ponen rejegos estos pequeños partidos políticos a cedes los a cuales ello. les diste poder. Ajá. Pero pues es que tienes que ceder O compromete las supuestas reformas del futuro. las reformas del Entonces, futuro. aquí era un punto medio interesante, porque por un lado está, cedemos a la petición del Partido Verde, sobre todo, que es que desea que se aplique hasta el 2030. ¿Por qué? Porque el Partido Verde el día de hoy tiene garantizado San Luis Potosí. Y además de que el gobernador Gallardo tiene un buen nivel de reconocimiento como gobernante, y su actual esposa es senadora de San Luis Potosí. Por lo tanto, la sucesión va directamente para la esposa. Entonces, se desea que se continúe la familia Gallardo por los próximos mínimo 2 años consecutivos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales Partido Verde quiere mantener una gubernatura desde su estructura. De ahí vino directamente la presión, pero hay que reconocer y aquí aclarar que no solamente es el Partido Verde, Totalmente de sino acuerdo. que dentro de desde mismo Morena hubo resistencias relevantes. Por ahí la familia Félix Salgado también un referente importante la familia del nepotismo. Salgado, Félix ahí levantó la voz y dijo, si la popularidad me reconoce a mí para el siguiente periodo, pues lo siento, reforma, yo la pisoteo y adelante, ¿no? Sí, este señor ya en su momento lo han bajado por acoso y abuso, acoso sexual, sobre todo fue lo que se le acusó, y el INE decidió bajarlo de la candidatura. Entonces, no hay un respeto hacia la ley ni hacia las instituciones de ciertos perfiles, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que esto pues, lo prolongamos un periodo más allá para poder hacer nuestra jugada política durante estas elecciones que se aproximan para el 2027. 27, ya pues cambia bueno, gobernador. la verdad es que esto deja muy, muy mal parado a algunos partidarios de este partido, ¿no? Sobre Entonces, todo... y ahí estaríamos hablando entonces de otros 12 años de la familia Salgado en Guerrero, ¿no? O sea, si ya con este cambio que se dio de mandarlo hasta el 2030, hay la posibilidad, sin ningún problema, de que Félix Salgado sea el siguiente candidato a la gobernatura. Ahora, el pueblo, los ciudadanos, ciudadanas de México también empiezan a hacerse escuchar respecto a este tema. Por ejemplo, les puedo comentar que salió en estos días una encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, que es en colaboración con el Heraldo Media Group. Y aquí se demostró que el 82% de los encuestados apoyó la propuesta que prohíbe que familiares ocupen de manera inmediata el mismo cargo popular. Es decir, hay un rechazo, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que también incluso si estos personajes del partido que sea
tratan de brincarse la ley porque se la brincaron hasta no la brincan literalmente porque la prolongan hasta el 2030, pero mañosamente la extienden hasta este año. Y también el 69% de los encuestados consideró inaceptable que familiares directos de gobernadores actuales sean candidatos a la misma gobernatura en el siguiente periodo. Entonces... Ahora, es interesante que en las últimas 2 décadas, de 190 y tantos gobernadores que ha habido en cambios, solamente se ha aplicado para 3 ese caso. Se aplicaba la ley retroactiva, haciendo un análisis histórico, el caso de la familia en Puebla, luego la familia Godoy en Michoacán, y hay un caso particular, si mal no entiendo, en Baja California. O sea, son los únicos 3 casos. Realmente creo que son en otros... De que ponen un familiar. De que estuvo un familiar en el puesto de gobernadores. Ahora, si nos vamos al análisis en cuanto a posiciones de Senado y diputaciones, es ahí donde sí se empiezan a ver ciertas cosas. Vamos a continuar con las familias morenistas, los Monreal. Los Monreal. Que también fue otra fuerza que estuvo ahí presionando desde el Senado, precisamente para dejar a contentillo al Monreal tercero para el siguiente candidato a la gobernatura. Son 2 hermanos, todos en la política. Entonces, imagínate, si dejamos que no entre en vigor esta ley, ellos podrían estar eternamente ahí en el poder, ¿no? Entonces, Ricardo Monreal en su momento era senador. Su hermano menor era presidente municipal de Fresnillo. Y si mal no recuerdo, su hermano, no recuerdo otro nombre, quien es actualmente gobernador de Zacatecas, ya era diputado del Estado. El día de hoy él es gobernador del Estado, otro es diputado federal y otro es senador. Sí, los 2 hermanos están en algún puesto. Y Saúl, el más chico, ahora sí comenzará que es el más pequeño, está visualizando precisamente colocarse como el tercer Monreal en la gobernatura de Zacatecas para el 2027. O sea, estados preocupantes, lo que es Guerrero y Zacatecas, preocupantes en el sentido de seguridad, de política pública. Por más morenismo que llegue, no hay cambio, porque finalmente lo que está ahí son estructuras de poder familiar. Entonces, ¿realmente hubo un cambio significativo o es la última y nos vamos? Sí, aquí hay que recordar que aquí todos los partidos salen embarrados. Totalmente de acuerdo. Embarrados fuerte. O sea, el PT, el Verde, ahí lo que decíamos, partidos de familias, ¿no? Que se aprovechan ahí para pues mantenerse en el poder, pero el PRI, el PAN, el Morena, el PRD, todos salen embarrados en este sentido, y incluso en los diferentes poderes, ¿no? Que también esta ley no toca, creo que al Poder Judicial, pero nada más como para ir entendiendo el nivel del problema que representa el nepotismo en nuestro país. Según datos recientes, el 49% de las personas en el Poder Judicial tienen al menos un familiar trabajando en la misma institución. Y para el Poder Judicial no vamos a hablar si se queda o no queda la reelección, no, ahí sí, es permisible. Sí, porque entonces, ahí la ley, la nueva ley no toca este tema. Qué bueno, que ojalá y se extienda pronto, pero pues nos habla ahí de cómo, pues una vez que llegas a algún puesto público, tienes la posibilidad de jalar a un familiar, y esto es lo que muchos hacían en este sentido. Y bueno, hablabas también podríamos hablar de los hermanos Moreira en Coahuila. Ese es otro caso, es correcto. No, priistas que también ahí... Se heredaron ahí el puesto. Se han heredado el puesto eternamente, los Monreal en Zacatecas. También por ahí hay algunos casos más locales. Está la familia Lorena García Cázares en Tulancingo, Hidalgo, ¿no? Ahí mantienen en la nómina una veintena de familiares conocidos, ¿no? Y creo que estos también son los casos como más sonados, porque, híjole, debajo de la alfombra, creo que el nepotismo todavía está más... El caso del gobernador de Nuevo León, tratando de dejar a su esposa como alcalde pues sí. de Monterrey. Y eso creo que es muy lo vemos, ¿no? Incluso a nivel presidencial hemos visto cómo llega un presidente y empieza a promover la figura de su esposa y la intención de que llegue a tomar el puesto que anteriormente ocupaban
pues estos personajes, ¿no? Así como les hablaba de este caso ahí en Tulancingo, también está Mauricio Tabe en la Ciudad de México. El correcto. panista fue señalado por impulsar a su esposa como funcionaria de la demarcación luego que fungió como diputada local. Enrique Vargas y Romina Contreras en Huixquilucan, Estado de México, que también ellos están controlando desde el 2016 allá. Y bueno, mencionábamos ya a la familia Gallardo, a los Monreal, a los Salgado, a los Bartlett. A los Bartlett y a los Batres también, en el caso de diferentes puestos, pero toda la familia Batres está ahorita dentro del poder. Desde el poder del partido de Morena, el poder en secretaría, poder en el poder judicial. O sea, hay una estructura ahí. Ahora, yo no dudo la capacidad que tenga cada persona. Y yo no dudo que a lo mejor por insaculación, como fue el caso que vale la pena ponerlo sobre la mesa, el hijo de la actual presidenta del INE, de Tadei, y tiene un cargo importante, si mal no recuerdo, en Sonora, pero fue por insaculación tal cual. ¿Sí? Ahí... Pues que bueno, es un poco al azar ahí, ¿no? O que tenga las credenciales, que cumple el perfil y que pasa el filtro, sí, se justifica como tal. Pero eso de dejar puestos directos, otro ejemplo así claro y vergonzoso es Marco Cortés, siendo presidente del PAN, coloca y firma para que sea candidato directamente su hermano, quien sube a tribuna precisamente a hablar en la Cámara de Diputados, el hermano del... ¿Quién firmó su postulación? Su hermano. Su hermano. Pues ese tipo de cosas son... Sí, y bueno, con lo que comentas es real, ¿no? Podríamos empezar y discutir que cada uno, que si tiene las credenciales, que si tiene la preparación, que si tiene la experiencia ya en pues diferentes puestos públicos y de alguna forma pues podría ser una buena función, pero es innegable que al tener un hermano, una hermana o alguien funcionario relacionado con tu familia, pues te da ciertas ventajas. Simplemente el nombre empieza a sonar en los medios de comunicación y entonces esto también cuestiona un poco la forma en la cual se ha llegado a las candidaturas por parte, por ejemplo, de Morena, que yo creo que también va a tener que debatir la forma en que están escogiendo a sus candidatos, porque pues por una cuestión de popularidad, pues eso no es una garantía de que sea alguien que tiene buenos principios, de que defiende ideales que aparentemente sostiene un partido político. Y entonces, pues este tipo de cuestiones sí se empiezan a debatir y a cuestionar. Totalmente de acuerdo, y creo que por ahí va el argumento, o ya la respuesta por la cual quiso salir la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual le preguntaron que qué opinaba sobre este cambio que no va para el 27, sino hasta el 2030, y ella comentaba que finalmente la gente se da cuenta, ¿sí? Y que esos cargos en algún momento la gente no los quiere y no los va a votar, ¿no? Y ya la encuesta que nos compartes es claro ejemplo ahí te da un sondeo de que precisamente puede ser, y ojalá que si alguno de estos decide pisotear la ley que va hasta el 2030, pero que de alguna forma se impulsaba para el 2027, pues seamos capaces de demostrar, ¿no? O sea, de que estas prácticas ya deben de quedar en el pasado. Y ahí a la vez se sumó, que fue de forma interesante, la presidenta de Morena, María Luisa Alcalde, precisamente diciendo que iban a reformar sus estatutos. No pasó la ley constitucional para el 27, pero Morena aparentemente va a cambiar sus estatutos para aplicar internamente sus candidatos que elijan, no van a tener ningún puesto que pudiera ser heredado bajo esa misma línea, ¿no? Cuarto grado. Y lo interesante también que escuchaba de la reforma es, no solamente queda el que sea tu pareja ya legal, sino tu concubina. Sí, y esto yo creo que lleva a destinatario recordar en su momento que hubo una discusión sobre posibles actos de corrupción de Manuel Bartlett, y él dijo, la ley no prohíbe que mi concubina, no esposa, concubina, pueda ser el representante legal para comprar o venderle al gobierno. Entonces el señor le dio la vuelta a la ley de una forma totalmente inmoral. Pues sí, es inmoral, esa es la palabra, porque dentro de la legalidad pues pasa, permisible. Pero son estas jugadas sucias donde precisamente te aprovechas de esos vacíos legales para tratar de impulsar tu propia agenda, tus propios
pues ambiciones personales. Entonces, ¿no? con este tipo de limitaciones, ahora sí no se está tratando de colocar a aquellos que van más allá de lo legal, ¿no? Y que trastocan lo inmoral sin ningún problema. Ojalá que ya cuando se aplique en el 2030 realmente en su totalidad tengamos ese desenquistar gran cantidad de familias en ciertos grupos o comunidades como los ejemplos que nos acabas de poner, ¿no? Esta familia de Hidalgo es un caso bien impresionante, 20 familiares en la nómina. Y Manu, esto es como lo vigente, o sea, porque si hablamos de los 50, hablamos de los 60, de los 70, o sea, lo que pasaba en estados como Guerrero, donde las familias pues se mantenían prácticamente eternamente en el poder, ponían a hermanos, Cambiaban de poder. primos, cambiaban de un puesto público a otro y luego regresaban. Y es un modo vivendi que incluso algunos políticos actuales de todos los partidos políticos, pues así se han sostenido y ya se convierte en una forma de subsistencia, pues sí, en una forma de vida, de mantenerse generar ahí, riqueza ¿no? familiar o personal a través del erario, directamente, ¿no? Así es. Finalmente, esta reforma, como Sí. queda, es un cambio a 6 artículos constitucionales, los cuales entrarán en vigor, comentábamos, en el momento en el cual pasen directamente en los 17 congresos estatales y a la vez se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero, como calculábamos, yo creo que ya para este fin de semana se tiene, aunque su aplicación será hasta el 2030, ¿no? Al 2030, pues vaya situación, ¿no? Aquí nos habla también, pues, de cómo hay ya divisiones importantes, Eso es importante, dentro del partido en el poder, ¿no? Y eso es lo que comentábamos, es un partido muy grande que ocupa pues un porcentaje muy grande de los puestos públicos que hay y eso también te implica abrir el abanico ideológico dentro de tus, pues sí, dentro de las personas que se fungen dentro del partido y pues bueno, vemos que empieza cada quien a jalar para un lado. Sería interesante qué va a pasar, cómo va a romperse Morena. Es una cuestión de tiempo, no sé si vaya a suceder antes del 2030, pero No, yo creo que definitivamente va a haber alguna ruptura donde, pues bueno, vamos a ver que se van a cuestionar pues como decisiones hacia el interior y hasta cierto punto también es sano, ¿no? Es lo que pasó en algún momento con el PRI, pero el PRI tardó 70 años en romperse. Sí, yo creo que Morena mínimo se avienta sus 3 candidaturas a la presidencia unidos y después de esas 3 ya se verán así los grupismos o subgrupos que pueden hacer la implosión del partido. Todavía yo creo que Morena continúa en ese cambio, en esa transición de movimiento a partido político. Lo que sí se va a romper, creo que, y eso podría ser hasta en la próxima elección presidencial, sí, yo creo que en la intermedia no, va a ser las alianzas que se tienen, ¿no? Y esto que acaba de pasar con Partido Verde es como la primera brecha o primera veta que va a empezar a cicatrizar. Bueno, pero es que si hablamos del Es que partido eso vale la verde, pena, o sea, ¿no? podemos ¿Cuál es la irnos, razón? lo vimos abrazado con el PAN, lo vimos abrazado con el PRI, lo vimos abrazado con el PRD, con el pues, o sea, son partidos parásitos, ¿no? Perdón que lo diga así, porque también dentro de estos partidos hay pues gente que tiene buenos ideales, que tiene la intención de hacer las cosas bien, pero de fondo están estos problemas que, pues bueno, son Sí. indiscutibles. Ahora, poniendo sobre la mesa para ir cerrando, ¿cuál es la razón para que la actual presidenta, que tiene un respaldo y una popularidad, lo último que se vio es 84% de respaldo como tal, es la presidenta con mayor poder en la historia de México desde que se tiene el cálculo como tal, ¿no? ¿Cuál es la razón que le ceda poder directamente al Partido Verde? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Realmente es necesaria la alianza de Partido Verde para las reformas que vienen más adelante de lo que resta el sexenio? ¿Realmente es tan caro, hay que pagar por ello?
O sea, a mí se me hace... Creo que hay un momento en el cual Morena va a tener que empezar a... Bueno, más que Morena, la presidenta de la República va a tener que empezar a marcar la diferencia entre la presidenta y el poder que quisiera ejercer en este momento partidos satélite como el Partido Verde. Pues sí, lo malo es que partidos como, por ejemplo, el PAN siguen sin entender el cambio político que estamos viviendo actualmente, no simplemente el día de ayer cómo votó en contra de una reforma que apoyaron precisamente todos, nada más fue el PAN quien no. Bueno, de esto hablaremos después, se nos acaba el programa del día de hoy. Queremos agradecer como cada jueves su presencia, recordarles que en YouTube están nuestras repeticiones como Foro 89.5. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.